apuntar unas cositas en la pizarra y de ahí vamos a hacer un ejercicio con los componentes. Luego vamos a ir a los vehículos al motor para ver qué, cuál, cómo, dónde y por qué. ¿Ya? Estamos tratando de dibujar acá, me va a representar el circuito de baja y de alta presión. Bien, nosotros con un filtro de combustible trabajamos en el circuito de baja presión y ese punto corresponde, considerando el estanque, una conexión en manguera o alguna tubería de tecalán. Si no conocen lo que es el tecalán, es una tubería de plástico, ahí la podemos ver. Bien, una conexión, el filtro. Bien, el filtro, otra tubería, otra conexión en goma o en tecalán o plástico, como quieran llamarla, bien, y va a llegar hasta acá. Entonces todo esto sería baja presión, baja presión, baja presión, baja presión, ¿vale? Todo este circuito de baja presión y aquí trabaja el filtro, ¿ok? Esta pieza que está acá sería la bomba. Y la bombita tiene que ir conectado por cañería, es diferente. Acá usa goma, manguera o plástico y acá usa cañería de metal, algo rígido. ¿Bien? Entonces acá va la cañería, ¿cierto? Y acá va el inyector. Todo este sector, de aquí para allá, sería de alta presión. Alta presión, alta presión. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Sí. Perfecto. ¿Bien? ¿Qué dice primero? ¿Estanque? Estanque. BP. Baja presión. Se entiende que el filtro tiene una misión. La misión es de recuperar cualquier elemento nocivo para el sistema de inyección. ¿Por qué razón? Porque pasa lo siguiente. Cuando uno tiene fluido, un líquido dentro de un depósito, idealmente este debería mantenerse en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Pero sucede que cada vez que yo voy a cargar fluido, ¿cierto?, en el estanque de combustible, en el acceso al estanque, uno abre esta tapa y normalmente aquí hay polvo. O la pistola del surtidor tiene polvo. O el recipiente donde yo estoy sacando combustible tiene polvo. Ese polvo va a viajar, ¿verdad?, y va a quedar como material en suspensión. Este polvo tiene un tamaño, tiene un micraje. Entonces, ¿cuál es la intención? De que este polvo que va viajando por la tubería llegue al filtro. El filtro tiene dos cámaras. Tiene una cámara separadora de agua, y tiene una cámara filtrante. Bien. En esta zona es donde está el papel filtrante. Y el papel filtrante tiene una forma bastante particular, es como una malla. ¿Cuál es la intención? De que la molécula de polvo se quede atrapada acá, ¿ya? Esa es la intención. Y el resto del petróleo siga viajando. Entendamos una cosa, los filtros que tenemos acá de reposición original o alternativa tienen un valor de filtraje. El valor ideal de filtraje es de 13 micras. Esa U representa una unidad de medida pequeña, micra, unidad de millón. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia? Todas las partículas que superen las 13 micras o las de 13 micras van a quedar atrapadas en el filtro. Por supuesto, todo el tiempo que corresponda a que el filtro se mantenga en esa condición. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con la partícula de polvo que es más pequeña? Va a pasar por el filtro, ¿verdad? Y va a seguir viajando. ¿Dónde va a entrar? Al interior de la bomba. Al interior de la bomba, va a pasar por la bomba y va a viajar por la cañería de alta presión. Y finalmente va a llegar al inyector, ¿cierto? Y el inyector tiene una tolerancia muy chiquitita entre la punta, que es la tobera, y la aguja. Acá hay dos piezas, la pieza A, aguja, la pieza B, tobera. La tolerancia entre la pieza A y B es de 17 a 23 micras. Entonces pregunta para todo el grupo, ¿esa partícula que es menor a 13 micras va a crear un defecto? No, ¿verdad? Dígame. En el centro una aguja y por el lado una tobera, ¿ya?
Viajando por acá no va a hacer ningún daño, va a funcionar, va a fluir. Pero ¿qué pasa si entra una partícula mayor a eso? Va a dañar el sistema, ¿ya? Bomba, inyector, etc. Por eso el filtro es muy importante. Ahora, esta tolerancia es para una reposición original. La reposición original tiene que partir con ese micraje. Lo simpático para ustedes es que muchos fabricantes de autos no fabrican estos filtros. Los fabricantes de autos no hacen esto. Hay un fabricante X que hace esto. Wish, MAN, Male, etc. Y ellos fabrican el filtro con una tolerancia definida según el fabricante original para cumplir con el estándar. El filtro alternativo no es malo, nunca fue malo. Lo que pasa es que la reposición alternativa tiene una tolerancia de filtraje de 30 micras. Entonces estás dentro de, sí, estás dentro de, pero si pasa una partícula mayor, ¿qué va a pasar? Va a dañar el componente. Ese es el problema. Ahora, ¿cuánto dura un filtro? No les puedo decir. Cada 10.000 kilómetros, no. Los filtros de petróleo de reposición original pueden estar hasta 60.000 kilómetros dentro del auto. No hay necesidad de cambiarlo. No, es que me recomendaron cambiarlo cada mantenimiento. Si usted quiere gastar dinero, cámbielo. ¿Ya? Cámbielo. Pero no se recomienda. Entonces el primer problema que tiene que lograr solucionar el filtro es el polvo, ¿verdad? La suciedad, la contaminación ambiental. Otra cosa que pasa acá es que en el estanque, en este volumen de espacio que hay acá en este volumen, se crea aire. Y el aire tiene humedad. El aire tiene humedad. ¿Cuántas veces se han bañado en la casa, verdad, sin ventilación? Se humedece todo el ambiente, ¿verdad? Se enfría. ¿Y qué pasa con las gotitas que quedaron en el techo? ¿Pero por qué se forman gotitas en el techo? Qué extraño, ¿verdad? Condensación. ¿Qué ocurrió con ese fluido? Cambió de estado, cambió de temperatura, ¿verdad? Su temperatura alteró su estado físico. Entonces, ¿qué se formaron? Gotitas de agua en el techo. Y después caen por gravedad, ¿cierto? Por su peso. Y si el estanque está a temperatura ambiente, ¿por qué debería calentarse? Qué raro. El inyector tiene algo que se llama retorno. La bomba tiene algo que se llama retorno. Los retornos son de las líneas de alta. Como son de las líneas de alta, el petróleo tiene más temperatura de lo normal. Entonces ese petróleo viene caliente. ¿Qué pasa si ese retorno caliente vuelve al estanque? Aumenta la temperatura. Y aquí que hay un gas aire, ¿cierto? Que tiene humedad. Por lo tanto, si hay cambio de temperatura, aquí se va a formar condensación y gotitas de agua. ¿Ya? Pero esto ocurre en volúmenes de estanque que superan los 100 litros. En estanques pequeños de 50 o 60 litros es menos probable, pero no imposible. ¿Ya? Vamos a pensar que ahora entró agua al petróleo. Nunca se van a juntar, nunca se van a mezclar a menos que lo revuelva. Y si lo revuelvo, se van a volver a separar. ¿Por qué razón? Porque sus densidades son diferentes. Sus densidades, ¿ya? Como son sus densidades diferentes, tienden a mantenerse estables unos con los otros. Entonces, este petróleo que ahora va con agua, también tiene que pasar por el filtro, por el mismo papel filtrante, pero, ¿qué les dije yo? Que el filtro tiene una cámara separadora de agua. Entonces, ¿quién tiene más densidad? El agua. El agua es más densa. No es más viscosa, es diferente. No estamos pensando en la resistencia a fluir o cuánto le cuesta moverse, no. Es su masa, su peso específico es mayor. Pesa más el agua que el petróleo. Por ende, como es más pesada, ¿qué tiende a pasar? Tiende a quedar abajo. ¿Han visto los programas donde atrapan oro? El oro queda abajo, ¿verdad? Y la tierra fluye porque es más pesada por unidad de masa. ¿Se entiende? Entonces una gota de agua no pesa lo mismo que una gota de petróleo. Por lo tanto, el agüita, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar al filtro y se va a quedar en esta zona. Esta es la cámara de agua. ¿Bien? Ahí se va a quedar. Entonces se hace una separación o decantación de este fluido.
para evitar que el agua viaje al sistema bomba o al sistema inyector. ¿Qué pasaría si el agua viaja allá? Primero que todo, esta agua va a crear daños internos de corrosión, y lo otro es que como tiene otra densidad y el espacio entre la pieza A y la pieza B es tan chiquitito, la gota de agua va a tapar, el petróleo no va a poder pasar, la pieza se va a calentar, se va a dilatar, va a entrar en rozamiento mecánico y destrucción del componente. ¿Ya? Por eso es delicado que entre el agua. Ahora, nadie está libre de que la estación de servicio, que tiene un estanque enorme, no pueda tener agua en el interior. ¿Y qué sucede? Tú podrías cargar siempre petróleo ahí, en algún momento haber cargado agua y se va a saturar el filtro. Por eso, el filtro en la parte baja tiene un sensor. Y ese sensor tiene 2 electrodos. Cuando la gota de agua junta los electrodos en el tablero de instrumentos, aparece un testigo con una forma bien particular y típicamente una gotita. Entonces se enciende y le dice al piloto, ¿sabes qué? Hay agua en el filtro. Pregunta al grupo, ¿cambiamos ese filtro o lo limpiamos? Se limpia, se purga, se decanta, se puede abrir. Les voy a enseñar a hacerlo, que es súper fácil, no tiene ninguna ciencia. ¿Ya? ¿Bien? Perfecto. Entonces la vida útil del filtro va a depender netamente del mantenimiento que se le haga al vehículo y cómo se comporta en el tiempo. ¿Ya? Así funciona. ¿Se entiende la idea del filtro? ¿Se entiende dónde va y por qué? ¿Se entiende? Eso va a quedar ahí, ¿ya? Vamos a trabajar ahora aquí en la mesita. Rodeen la mesita, ¿ya? Ahí le voy a dar la espalda un poquitito, pero rodeen la mesita. ¿Ya? Yo creo que vamos a sacar la bomba porque por el momento no es relevante. Si me ayudan, ¿la podemos dejar allá, por favor? El filtro, después con la base y con el sensor y algunos otros artículos, ¿ya? En el mercado automotriz, ustedes van a encontrar 2 tipos de filtros, que es lo más común. Bueno, 3, pero 2 es lo más común, ¿ok? Este es uno de los filtros. A esto se le llama filtro blindado o de cartucho metálico, ¿ya? Es un latón, ¿verdad? Adentro de este latón hay un papel igual al que está aquí afuera, es idéntico. Si yo lo corto a la mitad y lo abro, incluso aquí se puede ver a través de las perforaciones el papel que está enrollado, ¿ya? Aquí yo tengo el filtro, el papel filtrante, y abajo una cámara de agua, que aquí se puede apreciar mucho mejor. Este espacio que está acá donde tengo mi dedo es para recuperar el agua, ¿bien? Y acá está el material filtrante, y vienen así todos los filtros, ¿ok? El otro filtro que es muy común es este tipo, que se llama de elemento. Acá viene el papel afuera, se ve, está a la vista. Pero este papel, este filtro, se coloca en un vaso, así como los vasos que venden para llevar bebida, agua, jugo, lo que sea, los que venden en el cine. Yo tengo una tapa, lo saco y le puedo echar lo que sea adentro, la misma idea. Entonces hay un vaso especial que puede ser de plástico, de metal, y yo le cambio esta pieza en el interior. Entonces no estoy pensando en un metal que se va a reutilizar o no, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Blindado, ¿cierto? O metálico de elemento, ¿ya? O el papel filtrante. ¿Bien? Es así, no es más complicado. Vamos a dejar esto de lado y vamos a seguir con este filtro. Este tipo de filtro tiene 3 sellos de goma y es siempre uno en el centro, uno acá en el borde y uno en la parte inferior. Siempre que saquen un filtro, por favor acuérdense de mí y cuenten los sellos de goma. 1, 2 y 3. ¿Por qué razón? Porque muchas veces estos sellos de goma quedan pegados en las bases y no se ven porque están oscuros. Y los filtros son de difícil acceso. Entonces, yo los saco y la goma queda pegada en la base y pongo el filtro nuevo, queda levantado y no sella. Entonces, ¿qué entra? El aire. Si a usted le queda aire en un sistema de inyección diésel, va a llorar toda su vida porque no va a partir ni a cañones. La mayor preocupación al cambiar el filtro es que no quede aire. ¿Ya? ¿Bien? Así que no debe quedar aire. Entonces, ¿cuántas gomas son? 1, 2 y 3. ¿Bien? Estos filtros van montados en una base. Esta es la base. Vamos a sacar esta base de acá para explicarles de qué se trata. De ahí vamos a llenar el filtro para que vean, etcétera, etcétera. Esta es la base del filtro. Entonces, esa goma que está afuera sella aquí, en el espejo. Igual con filtro de aceite, la misma idea. ¿Ok? Entonces, ahí sella. La otra goma sella en el centro. ¿Ok?
aquí en el centro. Y la última goma, la que va atrás, sella con este artículo. Este artículo puede ser un sensor o un tapón, pero esta pieza tiene tres funciones. La función 1 es que sea sensor, por eso tiene electrodos. La función 2 que sea tapón. La función 3 es que sea un embudo. Tres funciones tiene, ¿ya? Ya las van a entender a la medida que vamos trabajando, ¿ok? ¿Se fijan que ahí está la goma? ¿La pueden apreciar o no? Ahí lo pueden manipular, tomar, etc. Ahí está la goma. Entonces esa goma se debe cambiar. ¿Qué pasa si viene el filtro nuevo? Saco la goma y pongo una nueva. Nunca goma sobre goma, porque con la vibración y el petróleo se puede soltar y caer, ¿ya? ¿Bien? Profe, una consulta. ¿Cómo evito para que entre aire? Tenemos que dejarlo selladito, ¿ya? Ya lo vamos a apretar y entender cómo se aprieta, ¿ya? Tenemos que dejarlo selladito. ¿Bien? ¿Cuál era la tercera función? Sensor, tapón y embudo, ¿ya? Sensor, tapón y embudo. Bien. Entonces, salimos del filtro, a menos que haya alguna pregunta. ¿Por qué no le doy mucho tiempo a esto? Porque entienden que es lo mismo que está acá y va encerrado en un vaso. Se tapa y se acabó. Listo, y sigo trabajando. Esto es una base de portafiltros. Aquí arriba tiene un elemento que se llama bombín, igual que el bombín que se usa para inflar una bicicleta o cosas por el estilo. La pieza se mueve de arriba a abajo. Ese movimiento que hace me permite crear una succión, donde en el interior del filtro, cuando yo lo debo cambiar o reinstalar. ¿Para qué se hace eso? Para sacar el aire que pueda haber quedado entre medio, ¿ya? Esto es una base con un bombín en la parte superior. Esta base también tiene entradas y salidas. Para que lo entiendan, lo voy a dibujar en la pizarra, permiso. La base del filtro, el bombín, ¿cierto? Conexión 1, conexión 2, conexión 3 y las conexiones que sean. Las bases tienen una flecha. Las flechas pueden ir hacia adentro o pueden ir hacia afuera. Todas las flechas que vayan hacia adentro, quiere decir que van del estanque al filtro. Todas las flechas que salen van del filtro a la bomba. Entonces acá tendríamos una flecha en esa dirección y acá tendríamos una flecha 1 y otra o la que sea. Por lo tanto, los retornos también se utilizan a la entrada de la base. Se juntan ambos retornos y van con una flecha al interior del filtro. No se deben llevar al estanque por las razones anteriores. ¿Qué se puede formar? Agua. ¿Ok? Diciendo eso, ahí tienen las bases, por favor examínenlas, vean las flechas que están marcadas encima y verifiquen cuáles son de entrada y de salida. Ahí se la pasa el compañero. Examínenlo, por favor. Tome, examínenlo ahí. Calma. Ahí le pusieron números, pero nunca vienen numeradas. Fíjense las flechas que están marcadas encima, ¿ya? Las que entran y las que salen. Los números ahí no sirven de nada. Entonces, ¿cuál vendría del estanque? Estas bases también tienen un pernito, que no siempre es un pernito, a veces es una mariposa. Yo la puedo soltar con la mano. ¿Para qué sirve? Para verificar si está lleno con petróleo. Muchas veces el vehículo no parte, por las razones que sean. Entonces todo este conjunto está armado. ¿Para qué voy a sacar el filtro si está con petróleo, verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Soltar ese pernito. Nadie lo suelta nunca, pero se puede. Es como una llave de purga. Lo abro y veo si cae petróleo. Si cae, está lleno. Si no cae petróleo, ¿qué puedo hacer? Bombear. Tantas veces como sea necesario hasta que se llene. Vuelvo a abrir. No cae, hay problemas o en la base o hay problemas en el suministro del estanque. ¿Se entiende? Para eso es esa tapa que está ahí, tapón, pernito o válvula. También acá, en algunos filtros, viene un sensor de temperatura. La temperatura del petróleo se debe medir. El petróleo debe mantenerse a una temperatura ideal de 29 a 30 grados en el sistema de inyección y llegar como máximo 45 a 49 grados. Si el petróleo se calienta más, se descompone y libera un parafínico. El parafínico es una cera que en contacto con el ambiente se pone dura. Y ese sólido va a viajar por el sistema para llegar a la bomba o al inyector. La única manera de ver eso es desarmando un filtro y verificando los bordes. Si no, nunca se va a ver. Mientras el petróleo esté en estado natural, nunca van a ver un parafínico.
¿bien? Pero se cristaliza. Es como el agua cuando la meten al refrigerador y se pone sólida, lo mismo. Pero es petróleo recalentado que liberó parafina y esa parafina se solidificó. ¿Alguien se depila las cejas con cera de la polola? ¿Verdad? Es lo mismo. Se enfría y se pone dura, ¿cierto? Lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo depilarse las cejas? ¿No? El promedio es de los 29 a 30 grados, eso es un promedio bastante aceptable. Y el máximo 45 a 49 grados. ¿Ya? Eso es un promedio aceptable. Más de eso, el petróleo se descompone. ¿Ok? Bien. Vamos a dar vuelta a la pieza ahora para entender un poquitito más. ¿Pueden ver ese elemento brillante que está ahí? ¿Se aprecia ese elemento brillante o no? Eso es una lámina, que realmente es una válvula. Me permite conectar de un lado a otro. Esa válvula se abre para que el petróleo viaje del estanque, tubería, filtro, desde el centro hacia la periferia para ir hacia la bomba. Esa valvulita cuando se echa a perder, el bombín no opera. De ahí le vamos a echar agua para que lo vean, ¿ya? ¿Por qué se echa a perder? Porque se crean sedimentos entre medio. Entonces, ¿qué pasa? La lámina tiene que estar plana sobre la superficie para sellar, pero cuando el petróleo viaja se deforma y ahí deja pasar. Si hay sedimentación, queda abierta, el petróleo se recircula y no viaja. Se seca el filtro y entra aire. ¿Bien? Así que es un detalle. Ahí está la misma lámina, ¿ya? Esta lámina, a propósito, está suelta para que vean la diferencia. Ahí encima dejé agua, ¿la puede traer, por favor? Esas no están en uso. Si yo muevo el bombín ahora, ¿se fijan cómo sale el aire, no? ¿Se nota o no? ¿Se nota o no? No es que yo lo esté moviendo, no. Yo estoy empujando el bombín, sopla y sale el aire, ¿verdad? Entonces la válvula aquí está en una posición abierta. Bien, voy a hacer el mismo ejercicio acá. Y ahora hay que guardar un poquito de silencio. Nosotros estamos acostumbrados a algo súper simpático. Si escucha ruido está malo, si no suena está bueno. En el caso particular de esto, ¿cuál está bueno? ¿El que no hace ruido o el que hace ruido? El que hace ruido está bueno, porque la válvula que hizo abrió y cerró, por eso vibró. El que no hace ruido está malo, la válvula está abierta, se deformó la lámina, hay un material entre medio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si la válvula queda abierta, el petróleo no fluye. El bombín está bueno, sí comprime aire, pero la válvula no cierra, entonces nos genera el efecto de succión. Aquí la válvula está cerrada, por lo tanto cuando el bombín mueve, empuja y cuando se cierra, succiona. Y ahí se genera el efecto que yo quiero para mover el petróleo del estanque al filtro. ¿Ok? ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? ¿Muy difícil? ¿No? Bien. Vamos con el último artículo de este conjunto. Sería la parte trasera donde va el sensor, tapón o embudo. De todo lo que estamos viendo acá, una de las cosas más delicadas es esta pieza. ¿Por qué razón? Porque el hilo es de plástico, no es metálico. Si tú colocas esta pieza cruzada, va a entrar, va a llegar al final del recorrido, pero no va a sellar. Y si tú lo sacas, deformaste el hilo y vas a tener que cambiarlo. No es barato. Muchas fábricas lo venden con todo el conjunto y es caro. Esto te puede costar 500.000 pesos, así que no es una exageración. Así que no hay que romperlo, es de lo más delicado que hay. ¿Dónde va esto? En la parte baja del filtro para esta versión, ¿ok? No olvidar nunca, acá tiene una goma, esa goma se debe cambiar cada vez que tú haces la reposición del filtro nuevo. Ahora, un detalle importante, ¿se fijan que tiene un corte en el hilo, no? Sí. Ya, no es que alguien lo rompió, ¿se fijan que tiene un corte en el hilo? ¿Con esa? ¿Se aprecia, no? ¿Está roto el hilo? ¿Es cierto? Sí. ¿Se aprecia que el hilo no está completo? Sí. Miren, examinen esta pieza, este no es sensor, es solo tapón, examínenlo. Se van a dar cuenta que tiene el mismo corte en el hilo. Se nota, ¿verdad? ¿Se aprecia? Hay delicadeza en esto.
Entonces, ¿qué se hace? Se introduce el hilo, ¿ya? Y se gira con la mano suavemente. Aquí es donde hay que tener tiempo, tino, tacto, todo lo que usted quiera. Lo gira, lo rota, lo lleva al final del recorrido de los hilos. No hace ni una fuerza, no debe hacer fuerza. Cuando llegue al final del recorrido de los hilos, yo no estoy haciendo fuerza. Por favor, con su manito, aplique una pequeña presión. No lo gire, verifique si llegó al final de los hilos. Llegó, ¿verdad? Listo, ahí llegó al final de los hilos. ¿Qué hace uno? Le da un cuarto de vuelta y se acabó, y ahí queda. No se va a soltar, no se va a caer nunca. La goma hace de sello. Eventualmente usted le hace aseo a esto y queda ahí limpio. No tiene que echarle petróleo ni nada de eso. ¿Ya? Tiene una razón de ser porque queda así, ya lo va a entender. ¿Okay? Luego, ¿qué tiene que hacer? Este filtro, como viene en un cartucho blindado, no se debe poner seco nunca. Normalmente los vehículos que tienen este sistema de filtrado no cuentan con bomba eléctrica en el estanque. Cuando tienen este tipo de filtrado, sí cuentan con bomba eléctrica en el estanque. Por lo tanto, cuando yo tengo que cambiar este filtro, ¿qué debo hacer? Cambio el filtro, tapo todo, tomo la llave, giro el contacto a ON, 1, apago, giro el contacto a ON 2, apago, giro el contacto a ON 3, apago. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy pidiendo a la bomba de combustible del estanque que cargue fluido en el sistema de filtraje para sacar todo el aire. Y ahí lo echo a andar. Si usted no hace eso y lo echa a andar, mete aire al sistema de inyección y el vehículo le va a costar partir y va a tener que purgarlo. Ese es otro trabajo. ¿Okay? Diciendo lo anterior, cuando yo tengo que trabajar con estos tipos de filtros, debo cargarlos llenos. Entonces ustedes en un recipiente van a tener petróleo limpio. ¿Ya? Usted puede decir, pero profe, el petróleo no se debe juntar en bidones. Para la ocasión sí, no es más de medio litro y no pasa nada, tiene que estar limpio. Entonces, ¿cuál es la idea? Traiga el otro depósito, por favor. ¿Cuál es la idea? Que una vez que lo ha llenado, de ahí lo vamos a llenar para hacer el ejercicio, usted tiene que colocar la tapa. No olvidar nunca los sellos de goma, ¿ya? Se coloca la tapa, se enrosca una versus la otra, no importa quién sobre quién, si está en el auto o si está afuera, y luego de eso se tiene que apretar. ¿Cuánto debo apretarlo? Esto lleva un torque, por eso aquí tiene una tuerca, ¿ya? Mucha gente lo aprieta con estas cintas, no es lo adecuado. El torque se lo va a dar el manual, son unos 20 o 30 newton metros o 20 o 30 libras-pie según la medida. ¿Para qué? Para que la pieza espejo y filtro quede sellado, porque si entra aire, ¿qué va a pasar? No va a funcionar bien el motor y va a andar a tirones, ¿ok? Entonces esto tiene que quedar torqueado. Muchos mecánicos no le dan torque, lo apretan a morir. Ah, bueno. ¿Y cuál es el inconveniente? Con la mano no sirve, aquí hay que usar la herramienta. ¿Cuál es el inconveniente de usar la herramienta? Que lo abollas. Si el filtro se abolla no pasa absolutamente nada, porque la parte baja es una cámara, pero si lo fracturas va a tener pérdidas de petróleo, ¿ok? Si tú sacas el filtro utilizado y se deforma, no importa, esto se va a botar, ¿ya? Pero cuando se instala tiene que quedar impecable, no debe quedar abollado, ¿ok? No debe quedar abollado. Por eso tiene una tuerca. Y profe, ¿cuál herramienta se ocuparía ahí? Porque ahí, donde tiene el sensor, Un torque y un dado. no puede ocuparlo en las copas. La pieza entra de esta manera, viene abierta en el medio, no es como una corona cerrada. Claro, y bueno, uno dice, chuta, tengo el sensor. Sí, pero también podría pasar dependiendo de la forma de la herramienta. Típicamente viene abierta. Que por ejemplo aquí no va a funcionar, por ejemplo, que todo un poco las de las copitas para sacarlo. No, no sirven las copas de los filtros a menos que tú saques el sensor primero y ahí lo puedas utilizar. Sí. Sí. Algunos no traen tuerca, pero traen una llave cónica. La llave cónica lo suelta y esa se traba porque ¿qué hace? Entra, cuando llega acá al punto se empieza a apretar y ahí me lo llevo. Acá podrían dar instrucciones, algunos dicen con la mano, pero esto tiene que quedar bien apretado. ¿Por qué? Por las vibraciones del motor. ¿Okay? La mano no es la mejor opción. Bien, entonces ahora lo vamos a llenar para explicarles cuál es la función del componente. Para llenarlo ya no es ningún misterio, no es más que echarle petróleo, aquí vamos a usar agua, pero en realidad lo mismo. Con problemas de próstata.
Se ve que se va llenando, pero así todo va bajando. Y cuando llego al final, ¿se fijan que salen burbujitas? Bueno, eso es lo que hay que evitar. Entonces el técnico que tiene que hacer, siempre rebalsarlo. Lo ideal es que no se pase de la goma para no manchar. Por eso uno lo hace en un recipiente que recupere el petróleo. ¿Se fijan cómo salen las burbujitas? Si esas burbujitas pasan al circuito de inyección, el motor va a andar a tirón, porque en algún momento no pasa petróleo. Como entra aire, el aire no deja pasar petróleo, entonces queda un falso. Como queda un falso, no hay lubricación. El inyector se puede pegar. Tengan cuidado. ¿Ya? ¿Ven la burbujita, verdad? Todavía sale una que otra. Lo llenó, no es más complicado que eso. Le pone la tapa y lo enrosca. Está llenito y así se lo lleva al auto. Ideal trabajarlo afuera. Lo aprieta, le da la torsión. Si no tiene el manual, bueno, lo aprieta firme, lo puede marcar, darle un cuarto y va a quedar perfecto. Bien. Después, ¿qué hay que hacer? Conectar la manguera de petróleo desde el estanque y la manguera que va hacia la bomba. ¿Cuál es cuál acá? ¿Cuál sería la del estanque? ¿Cuál sería la del estanque? Porque entra, ¿verdad? Bien, conecto el estanque, listo. ¿Y la de la bomba? Tiene dos salidas. ¿Pero cuál me sirve? ¿Tú dices esta? Sí, mírala bien. Eso, está suprimida. Se puede hacer un hilo y utilizar. Ya se pueden adaptar. Bien. Entonces tengo la entrada de petróleo del estanque y la salida da la bomba, ¿verdad? Según corresponda. Ahí tiene hilo, la otra no, está suprimida. Entonces, hágame un favor, ponga su dedito ahí. ¿Ya? ¿Yo qué voy a hacer? Ahora que ya está instalado A y B, voy a generar el proceso de succión con el bombín. Entonces, al empezar a cargar el bombín, ¿cuál es la idea? Sacar el aire que haya quedado entre medio, para que no vaya a la bomba. Este bombín al principio va a estar suave. Cuando se empiece a llenar con petróleo todo el circuito se va a poner rígido. Eso lo vamos a ver en el vehículo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo cargue, el petróleo va a empezar a salir. Esa es la idea. Saca el dedito. ¿Qué pasó ahí? Así. Una succión. ¿Y eso cómo se formó? Porque la lámina está plana, limpia, y el bombín está en condiciones. ¿Se entiende? Si yo pongo la otra base, esto no va a succionar, entonces no va a sacar el petróleo para llenar. Si por ese motivo debo inspeccionar, suelto acá. ¿Y qué creen que va a caer? Petróleo. Si aquí no pasa petróleo, ¿qué va a succionar? Aire. Y el aire va a entrar al circuito. ¿Entienden? Listo. Instalamos en el auto, apretamos la base, el auto partió. 10.000 kilómetros. Se encendió el testigo del tablero que tiene agua. El sensor que indicó que hay una parte con agua, ¿cierto? Cambiamos el filtro, ponemos uno nuevo o le hacemos una purga. Una purga. ¿Recuerdan cómo apretaron esto a morir o le dieron un torque adecuado? A mano, ¿verdad? Final de los hilos, un cuarto. Ojalá todos hicieran lo mismo. Entonces, cuando usted tenga que purgarlo porque el sensor indicó agua, lo que tiene que hacer es soltarlo y no sacarlo. Y ahí lo puede purgar. Y no mancha nada. Ahí está la tercera función, es un embudo. ¿Cuándo va a cortar esto? Le sacamos todo, ¿no? ¿Y cómo va a saber que ya no hay agua? ¿Cómo va a saber? Porque va a salir petróleo. Y al salir petróleo, ¿dónde se va a quedar el petróleo? ¿Y el agua? Abajo. Entonces mira, acá estaba contaminado, porque aquí lo hicieron con petróleo, que no es necesario. Entonces ya salió petróleo. Y lo cierro. Final de los hilos. ¿Y qué hago ahora? Un cuarto de vuelta y listo. Se le hace aseo con un aerosol, se seca y se sigue andando. Si queda una fuga, se aprieta un cuarto de vuelta más y listo. ¿Ya? Así de simple. O sea, a las cervezas hay que bombearla nuevamente. Hay que volver a bombear porque bajó el nivel, pero como está cerrado, va a tender a succionar desde la parte superior y se va a llenar solo. Pero por precaución, vuelvo a bombear. Siempre, siempre. Ven, mira. ¿Se fija? Ahí hay agua y un líquido aceitoso en la parte superior. Se acabó, boté todo el agua, ya quedó el petróleo contaminado arriba. Esto se lleva a un bidón, un tarro, lo que sea, para recuperación, no lo sé, y eventualmente se reciclará.
¿Se entiende la idea o no? Muy difícil. Se pone un cartucho nuevo, se sella y con la llave del auto tú das contacto varias veces. No tiene purga, no tiene cebador. La bomba eléctrica del estanque mueve el petróleo. 3 veces contacto, sí, ¿Qué pasa? Los que ocupan este tipo de filtro también tienen un calefactor de petróleo en la línea de combustible, no necesariamente en el filtro. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hay que cambiarlo más seguido que un original. No. No sirve la aplicación, porque la tolerancia del componente es diferente. Exactamente, es eso. Entonces, un filtro alternativo se va a saturar más lento que un filtro original, porque este va a retener más que el otro. Y ese tiene la chance de tapar el inyector. Exactamente. Por ejemplo, pero la alternativa no es posible encontrar de las micras que corresponden. Es que no existe esa técnica. Ninguna ficha técnica de vendedor te va a decir este filtro cumple con el estándar del fabricante. Aquí dice MAN, repuesto alternativo MAN. MAN fabrica los dos filtros, el original, no sé, para Mercedes y el alternativo para Mercedes. Pero acá no hay certificación por micraje. Aquí sí hay certificación por micraje, aunque ocupen el mismo papel. La diferencia del precio es como Claro. La zapatilla china y la zapatilla Nike se hacen las dos en China. ¿No, negro ahí o no? Sí. Ya. Yo tengo una queja con el piloto de la camioneta. Se le tapa el filtro de partículas. La camioneta anda a tirones y tiene problemas. Y le debo cambiar el filtro cada 10.000 kilómetros. Se dan cuenta que está marcado negro, ¿verdad? Y solo en un punto. ¿Qué tiene que hacer el petróleo? Entra por un punto y sale por otro, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un filtro de este estilo, no de estos porque no se pueden desarmar, y tienen una marca negra muy marcada en una zona del filtro, quiere decir que el petróleo se está devolviendo caliente. Para que el petróleo se sobrecaliente, ¿qué tiene que estar pasando acá? Que el inyector está trabajando a alta presión. Entonces el retorno, ¿qué hace? Este combustible se devuelve a más temperatura de lo adecuado. ¿Y qué le pasa al petróleo? Se empieza a quemar. Como se empieza a quemar, marca el filtro. Y esto es una característica de que el motor se está sobreacelerando. ¿Y los vehículos tienen algún sistema para enfriar ese? Sí, tienen un disipador, que es un serpentín, con las mismas tuberías expuestas. Pero no podemos enfriar el retorno que viene caliente. No hay cómo. ¿Ya? Así que eso es una marca de uso de funcionamiento. Si ustedes sacan un filtro de este estilo, marcado negro, hablen con el chofer del vehículo porque está sobreacelerando el motor. Y eso va a generar un daño. Se les va a tapar los filtros, va a dañar el sistema y los filtros no van a durar nada. ¿Ya? Detalle. Bien, vamos a salir de acá claro, y tienen unas flechitas, unas que entran y unas que salen. Bueno, la que sale va a la bomba y las que entran son de retornos, ¿ok? ¿Cuánta la flecha? Ese filtro sería de elemento, o sea, tiene el papel nomás, o es de tipo blindado. El blindado, o sea, tiene papel, pero de blindado. ¿Ya? Traiga el filtro blindado dorado, por favor, tráigalo. ¿El blindado si tiene papel? Ahí lo van a traer. Oye, profe, entonces cuando se pegan los inyectores, porque son netamente un mal mantenimiento, filtros que no son. Puede ser, porque es una de las tantas razones. Ponte si tú echas a andar Ah, tu sí, motor se cambia y le cambiaste el filtro ¿Qué de tiene que sacar petróleo esto? y lo dejaste seco, Este no es blindado. va a entrar aire. El Los filtro inyectores se pueden elemento, trabar. entonces, ahí empieza el golpe inyección. Sí, puede ser. Mira, ¿dónde hay una tapa aquí apernada? Entonces no sé, ¿es de elemento o...? Es de elemento. ¿Es de elemento? ¿No es de elemento o es de tipo elemento? Es de elemento. Ahí tiene la pieza en la mano. Pase por acá, muchachos. Son los retornos. Este es de retorno ya. Y estas son de alta presión. Que la bomba va a entrar. Axel dice. El que tiene la misma bomba, usan exactamente la misma bomba. Entonces, hay dos tuberías. Una de ellas viene del filtro, la otra va hacia el sistema de inyección y otra es de retorno. Entonces, yo acá tengo unas flechitas en la tapa. Esto es el filtro, acá va el filtro. Las flechitas de entrada van a la bomba y las flechitas de salida van de retorno, según corresponde, ¿ya? Entonces, si este es un ejemplo de referencia, pueden buscar en la camioneta dónde está el filtro. Antes de que se vayan, ¿este es un filtro de tipo elemento o es blindado? Elemento. ¿Blindado?
blindado, ¿cierto? Igual que lo que les dije a los compañeros. Esto tiene unos pernitos por el borde, ¿cierto? ¿Y aquí dónde aprieto los pernitos? Se filtra elemento. Se abre esa Entonces, tapa y se- ¿esto qué es? Un vaso. Saco la tapa y cambio el cartucho. Pongo un cartucho nuevo, sello la tapa. Contacto de llave 1, 2, 3, lleno el circuito, echo a andar. Eso es todo. Y yo caché que era ese, que era blindado también porque Volkswagen se hubiera sido el otro. Y fíjate, no tiene acá, se mete la manito debajo, no tiene sensor de temperatura, no tiene sensor de nivel, no tiene sensor de nada. ¿No lo requiere o lo quiere? No, lo que pasa es que vienen en otras partes. Ah, ok. Aquí trae sensor de temperatura de petróleo, ¿te fijas? Ya, en el primer caso. Para calefaccionar el petróleo viene un serpentín que está en la línea, tendríamos que buscarlo. Ok. Y para medir el nivel de agua también podría tenerlo en otro punto, ¿ya? Así que Entonces- acá en teoría no debería haber agua, No debería. porque tiene un calefactor. Entonces, si es que tuviera, es complicado que desarmar todo y cambiar. No, aquí es un vaso No, pero- y tiene un cartucho. Sí, pero ahí tendríamos que ocupar, no sé, una aspiradora de ¿Cuál agua? taller. Si hay agua ahí. ¿No hay agua? No debería. Porque tiene un calefactor. No debería. Pero Usted tiene una estufa en la casa, mientras la estufa esté prendida. Me interesa saber cuál es la cañería que viene del estanque. Yo tampoco, si el blindado, si tiene el agua. De la bomba, si el estanque. la otra de la bomba del estanque y la otra del... La bombita de purga. Entonces tú cargas el filtro, normalmente se coloca vacío y aquí te da la lata de empezar a cargarlo. Algunos mecánicos que hacen, le echan petróleo con una jeringa para poder llenarlo. Por ejemplo, profe, en un sistema como este, ¿por dónde pulgaría el aire? El aire se recircula, y con esta Entonces iría de valvulita, vuelta al estanque. claro, Ok. para poder sacar el acople rápido se presiona ahí con los dos deditos, venden el alicate que vale 5.000 pesos, presiona los dos lados y esta pieza sale hacia afuera, ¿ok? Bien, es mejor tener el alicate que usar los dedos, porque esto siempre está lleno de tierra. Entonces, se carga un poquitito, se presiona y ahí va a salir. Aquí viene una punta de plástico, ¿ok? Normalmente esto va con un tecalán, se fija, ese es el tecalán. Si se le rompe el tecalán se puede reponer, pero hay que darle esa forma para que quede sellado y hay una maquinita que lo calienta. Si no, tienen que reemplazarlo por goma y no va a quedar nunca ideal. ¿Ya? Cuando terminan, instalan y tiran. Siempre tienen que tirar, que no se salga. Cuando compran filtros alternativos vienen con otros diámetros y quedan sueltos. Entonces, ¿qué pasa? Un bache fuerte, la pieza se mueve, pum, y se sale, y se cae el petróleo. ¿Hay riesgo de inflamación en caso de pérdida de petróleo? No. Pero si el petróleo se calienta y se gasifica, se puede inflamar. Es la única manera que inflama el petróleo. Solo si se gasifica. ¿Bien? ¿Muy difícil? No, la verdad, ¿cierto?